Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de datayfx.com, aquí dentro de Recap de Blue Radio, invitándolos siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos ubican en @datafx. Esta noche hablando sobre decisiones de tasas de interés desde Estados Unidos, tenemos noticias sobre Canacol, sobre Fedesarrollo, el Consejo Gremial, tenemos información sobre la deuda externa del país, sobre el transporte de carga por vía marítima, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arrancamos como siempre con las cifras, con los indicadores más importantes. En esta ocasión, jornada miércoles 10 de diciembre, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a $2.877.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $62,64 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $58,46 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a $3.854.28 y el Bitcoin bajó 0,33% y se ubicó en $92.583. En Recap, resumen de noticias económicas. Y empezamos este bloque de noticias económicas con la información, con la noticia más importante a nivel mundial. La decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de hacer una nueva disminución en su tasa de interés. ¿Cuál fue la postura de política monetaria de el banco central más importante del mundo? Natalia Avendaño. La Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 1/4 punto, ubicándola entre 3,5% y 3,75%, en una decisión marcada por divisiones internas poco habituales. 3 de los 12 miembros con voto se opusieron, reflejando tensiones sobre la velocidad de la flexibilización monetaria en un contexto de inflación persistente. El emisor estadounidense sugirió que el ciclo de recortes podría perder impulso, mientras las proyecciones apuntan a solo 2 reducciones adicionales en 2026 y 2027. El Banco Central elevó su estimación de crecimiento del PIB para 2026 a 2,3%, pero prevé que la inflación seguirá por encima del 2% hasta 2028. Además, anunció la reducción de compras de bonos del Tesoro por $40.000 millones para aliviar tensiones en los mercados de financiamiento en medio de un escenario político clave. En más información, Canacol Energy consiguió un financiamiento por un poco más de $40 millones en medio de las dificultades financieras por las que atraviesa la compañía. Esta plata les servirá para seguir operando, para no frenar sus actividades de extracción de gas en Colombia principalmente, mientras adelanta de otro lado todo el proceso de reestructuración. Dari. Canacol Energy, segundo productor de gas en Colombia, anunció un financiamiento conocido como deudor en posesión DIP por $45 millones con opción de ampliar hasta $22 millones adicionales en cartas de crédito para sostener sus operaciones y cubrir los costos de su reorganización bajo la ley en Canadá. Este mecanismo, que ya fue utilizado por empresas como Avianca durante la pandemia para evitar la quiebra, contempla un desembolso inicial de $15 millones sujeto a aprobaciones judiciales en Canadá y Estados Unidos, mientras el resto dependerá de hitos legales adicionales y el reconocimiento en Colombia en un contexto en el que sus acciones permanecen suspendidas en la Bolsa de Toronto y se prevé su desliste definitivo. Renunció el director de Fedesarrollo después de 7 años en el cargo, el doctor Luis Fernando Mejía. ¿Qué viene para este centro de pensamiento económico? Natalie. El Consejo Directivo de Fedesarrollo anunció la renuncia de Luis Fernando Mejía como director ejecutivo, efectiva el 31 de diciembre tras 7 años en el cargo, el periodo más largo en la historia de la entidad. Durante su gestión, Fedesarrollo consolidó su liderazgo como centro de investigación económica en Colombia y Latinoamérica, con aportes en la reactivación post-pandemia y en el análisis de reformas tributarias, pensional y laboral. El Consejo agradeció su labor, resaltando que deja a la institución fortalecida y con un equipo preparado para continuar su misión, e informó que iniciará de inmediato el proceso de selección de su sucesor. Estaremos muy pendientes de quién será entonces el sucesor o sucesora del doctor Mejía en Fedesarrollo. Y mientras unos se van, llegan otros. Hoy se eligió al nuevo presidente del Consejo Gremial, que es considerado el gremio de los gremios en Colombia. En esta oportunidad, una presidenta. ¿De quién se trata? ¿Quién llega a dirigir el Consejo Gremial? Dari.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, fue elegida como presidenta del Consejo Gremial Nacional para 2026 con 20 votos frente a los 14 obtenidos por Luz Estela Murgas de Naturgas y Nicolás Pérez de Fedepalma. Su postulación, apoyada por entidades como FENALCO, Confecámaras y Fasecolda, resaltó su experiencia en cargos públicos y en el sector energético, considerada clave en un año de debates regulatorios y tensiones económicas. Los gremios destacaron que su liderazgo permitirá impulsar agendas técnicas y procesos intergremiales en un contexto de reformas fiscales, pensionales y laborales, mientras que Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, fue elegido vicepresidente, aportando trayectoria en temas fiscales y financieros. En más información les contamos que el sistema portuario colombiano alcanzó cifras históricas hasta septiembre de este año. El balance lo entrega la propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Solo en la zona Caribe colombiana se movieron 108 millones de toneladas. Eso es más o menos el 85%, porque tenemos unos puertos muy relevantes. Y en el Pacífico se han movido 16.4 millones de toneladas. El Pacífico también tiene una actividad portuaria que va al alza. Y zonas estratégicas como Turbo, Santa Marta, Buenaventura registraron los mayores crecimientos. Turbo, exportaciones de más del 40%. Es que de verdad son cifras que implican un salto muy importante. Santa Marta 27% y Buenaventura casi el 10%. Fueron 126,7 millones de toneladas movilizadas en todos los puertos del país entre enero y septiembre, y destaca el ministerio que es una cifra histórica que va en sintonía con el dinamismo que viene presentando la economía. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. En este segundo bloque de noticias económicas hablaremos de la deuda externa de Colombia. Tenemos información sobre los morosos ante la DIAN. Tenemos noticias sobre la eventual declaratoria de emergencia económica del gobierno nacional. Hay reacciones, tenemos noticias empresariales, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Arranquemos con la deuda externa de nuestro país, que conquista un nuevo máximo histórico de acuerdo con el Banco de la República, con corte a septiembre de este año. ¿Cuál es el endeudamiento de Colombia en el exterior, Dari? En septiembre de este año, la deuda externa de Colombia se sitúa en 211.584 millones de dólares, según información revelada por el Banco de la República. Esa cifra representa un aumento del 6,73% en comparación con lo registrado en el mismo mes del año anterior, y también fue superior frente a agosto pasado. Así, esta se convierte en la cifra más alta desde que hay registros. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país se ubicó en el 48,6%. Este porcentaje es levemente superior al 47,8% registrado en el noveno mes de 2024. Dentro de la deuda externa, la deuda pública en septiembre fue de 118.134 millones de dólares. Este monto representa un incremento del 5,28% en comparación con lo registrado en 2024. Y finalmente, la deuda privada alcanzó los 93.449 millones de dólares, lo que significa un aumento del 8,61%. Y la DIAN está anunciando una última fecha para que este año los deudores se pongan al día con sus impuestos, los deudores morosos, los que llevan varios meses de morosidad. Camilo. La DIAN realizará este jueves 11 de diciembre la última Feria Nacional de Servicios Pagar si Paga de 2025, dirigida a los contribuyentes en mora, que suman 57.305 personas con deudas por 5,7 billones de pesos en impuestos como IVA, renta y consumo. La jornada, que se desarrollará en 34 seccionales de impuestos y 2 sedes en Bogotá, busca ofrecer soluciones de pago, orientación y trámites para normalizar la situación antes de procesos de embargo o remate. La entidad explicó que la segunda edición responde a la alta demanda registrada en noviembre y permitirá a los asistentes consultar su estado de cuenta, corregir inconsistencias y acceder a opciones de pago, priorizando obligaciones con mora inferior a 360 días, aunque también atenderá a casos mayores. En más noticias, el presidente Gustavo Petro afirmó y aseguró, se comprometió con que no habrá apagón en el país. Se anunció medidas para relajar los precios del gas hacia los consumidores. ¿De qué se trata, Natalie?
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que no se presentará un apagón en el país y señaló que desde el inicio de su gobierno se han difundido advertencias sobre una eventual crisis eléctrica. Explicó que estas versiones no corresponden con la situación actual del sistema. El mandatario informó que solicitó una reducción sustancial en el precio del gas interrumpible producido por Ecopetrol y que pidió a las empresas industriales y a las compañías que prestan el servicio de gas a los usuarios finales no privilegiar el consumo de gas importado, sino dar prioridad al gas de producción nacional. Además, indicó que en los próximos días se expedirán las resoluciones que definirán el alcance de estas medidas. Luego de un pronunciamiento de anoche del Ministerio de Hacienda donde desvirtúa la cartera económica de Colombia, unos pronunciamientos de la semana pasada de los gremios Asofondos y Fasecoldas sobre las consecuencias que traería para el sistema pensional y para más de 20 millones de colombianos que están en los fondos privados de pensiones, las consecuencias por un borrador de decreto que busca disminuir los aportes que hace el gobierno nacional para asegurar las pensiones en el régimen privado de pensiones. Hubo un pronunciamiento anoche del Ministerio de Hacienda rechazando y desvirtuando muchos de los contenidos de estos pronunciamientos de los dos gremios, pero dejando una puerta abierta al diálogo para hacer modificaciones a este decreto. Hoy reaccionan los gremios que están preocupados por esta medida, por este decreto, y escuchemos lo que dice desde Asofondos su presidente Andrés Velasco. Fasecolda y Asofondos reciben con agradecimiento la comunicación que hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día de ayer sobre el proyecto de decreto que limita la compensación del gobierno nacional hacia las aseguradoras en la conformación de las mesadas pensionales del régimen privado de pensiones en Colombia. Sin embargo, reiteramos nuestra invitación a que se generen mesas técnicas en las cuales nosotros podemos compartir de forma explícita la evidencia que tenemos de la afectación que este proyecto de decreto generaría sobre la población trabajadora colombiana si se llega a perfeccionar. En particular, nos preocupan los efectos sobre el número de pensionados. Este decreto implicaría menos número de pensionados en Colombia, pensiones más bajas y el riesgo de financiamiento del seguro previsional. Los impactos que nosotros vislumbramos son muy negativos para la población de trabajadores colombiana y por eso le solicitamos muy respetuosamente al Gobierno Nacional que abra una mesa técnica en la que podamos compartir la evidencia que tenemos sobre estos efectos. Con esta información finalizamos. Ustedes continúen con más programación aquí en Blue Radio.